Buenas noites, boa noite, pessoal. Hoje vamos ter uma apresentação diretamente da Cidade do México, para o José Luiz Galvão, sobre arte e câmbio climático. José Luiz, inicialmente, se tu puedes, sería bueno tu presentarse a la gente y de ahí siga con la presentación. Gracias por la oportunidad de estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a Wagner. Soy José Luis Galván, soy químico, hice un doctorado en química analítica y siempre muy interesado en el arte, las formas del arte y el arte como objetivo de, de las personas. Esta tarde voy a tratar de comunicarles una inquietud personal, lo que está pasando y puede pasar en el ámbito del arte en un futuro que cada vez es más cercano y es más complicado. Titulé Arte y Cambio Climático, pero puede ser muy grande. En esta primera transparencia vemos una, una pintura de Jerónimo Bosch que se llama El Jardín de los Placeres. Y muchos de ustedes me dirán, pero ese yo no lo he visto y he estado en Madrid y ese no es. Sin embargo, eh, es una pintura que hasta de lo que yo conozco es de las primeras que retratan una esfera celestial y una esfera terrestre eh, en el siglo XV, lo cual no es común. También, si abrimos el tríptico, tenemos algo que todos conocemos, que casi todos hemos visitado. La vinculación que Bosch da entre la realidad y la ubicación ecológica es única para su tiempo, para su espacio, en una época donde las opiniones sobre las manifestaciones de la realidad eh, eran muy complicadas de expresar. Ya hemos discutido el concepto de arte. Yo sigo pensando que la definición que da la Academia de la Lengua Española es extraordinaria y que a menos de que aparezca una muy, muy diferente, sigue siendo para mí y para muchos de los estudiosos válida. El arte es una manifestación de la actividad humana, mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Uno de los más bellos ejemplos de la pintura rupestre en las cuevas de Chauvet tiene de 32 a 26 mil años, 2000 más, y es muy bella, ilustra la búsqueda del arte por el ser humano. El cambio climático son los cambios a largo plazo, y esto es importante, de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones de la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Es factible que desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático.
debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el gas. A nosotros nos platicaron que el hombre llegó a América por un cambio climático, nada más que eh, al revés, fue por un enfriamiento que congeló algunas de las áreas entre Rusia y Alaska, y eso permitió a los primeros pobladores eh, trasladarse, caminar en esa zona. Eh, ya lo hemos dicho, pero quisiera repetir que los bienes culturales son todos aquellos bienes muebles, materiales e inmateriales originales que reúnen valor estético, histórico e intelectual relevante como producto de la creatividad humana en cualquiera de las manifestaciones científicas, sociales y culturales. En términos del conocimiento global, el conocimiento universal, la UNESCO, fundada cuando se fundó después de la fundación de las Naciones Unidas, que en 1945, se ocupó desde el principio en la promoción y en el cuidado de, del arte y de la creación del hombre. La educación, la ciencia y la cultura nos lo han dicho, nos lo han comentado como parte que lleva al arte. Pero yo me pregunto, ¿cuál es su significado para los interesados en el arte? Y aquí tenemos una pintura costumbrista norteamericana, en donde vemos algunos elementos muy atractivos. El profesor tiene una vara en la mano, que era un elemento de formación educativa y el primer castigo relatado en la Biblia. Pero también vemos varias otras cosas. Las niñas, las mujeres, son menos y están sentadas en bancas sin respaldo, sin lugar donde escribir. Y los niños, que son más, tienen dónde escribir, dónde recargar la espalda, dónde platicar con sus compañeros o armar escándalo con sus otros compañeros. ¿A mí qué me dice esto? ¿Es el arte tan importante como para aprender de él? No lo sé. Y para mí hay una gran incertidumbre en lo que hasta recientemente pensaba yo de la manera de ver, de sentir, de crear arte. Y la pregunta que me he hecho mucho es, ¿qué puedo hacer yo, interesado, informado, atento del mundo del arte, para lograr o colaborar con su trascendencia hacia el futuro? Vemos una de estas cromos que eh, frecuentemente vemos en las películas futuristas, y vemos un caballo que se hizo alrededor de 1990.
Ludovico Sforza, en 1482, ordena o pide que se haga una escultura ecuestre a Leonardo da Vinci. Y aquí están los trazos de Leonardo. Sin embargo, la guerra con Francia suspendió el proyecto. El bronce tenía mejores usos o diferentes usos. Una artista rusa, Nina Akamolu, termina la escultura en 1990 y es la que vimos antes. En términos de sus características estéticas, éticas y materiales, podemos categorizar una obra de arte. La parte estética muestra la belleza o la falta de ella. El mensaje o contenido que el artista o la sociedad que lo rodea busca transmitir constituye el ámbito ético. Y el que nos interesa hoy es el conjunto de sustancias, formas de energía empleadas, maneras en que se integran para generar la obra de arte. Esa es la parte material y a la que nos preocupa en este momento. La atmósfera del planeta experimenta cambios que lo afectarán de manera prolongada. Son tiempos a los que el ser humano no está acostumbrado. En 200 años empezamos a notar que el calor empezaba a ser un problema. Serán especialmente notables en conjuntos de seres vivos, en plantas y animales. Ya vemos que las cadenas alimenticias están variando. La alimentación de especies que se trasladan a desovar, a depositar sus huevos en condiciones de temperatura diferentes, eh, están variando y van a afectar. El efecto en múltiples sustancias y materiales que forman parte de la estructura de los bienes culturales se nota, pero aún hemos podido contender parcialmente con ello. Hemos fundado disciplinas de expertos que prolongan la vida de los bienes culturales. La conservación se puede entender como restauración individual y conservación preventiva. La restauración se ocupa de bienes culturales como objetos individuales y yo restauro una pintura, pero la conservación en lo general debe aplicarse a grupos, a colecciones, a conjuntos de bienes patrimoniales. Y así una biblioteca es carísima si atendemos cada ejemplar, si atendemos cada uno de los libros presentes. Una pinacoteca es prohibitiva y es como se ha trabajado hasta ahora en las pinacotecas famosas. Atendemos cada obra de manera individual. Es importante para conocer la estructura y los materiales de los bienes culturales, saber qué procesos se emplearon, cuándo y cómo se elaboraron, y la historia de los objetos a resguardar.
En la conservación intervienen conservadores, restauradores, encuadernadores, historiadores del arte, físicos, químicos y biólogos. Yo fui de los primeros químicos que tuve oportunidad de dar mi opinión en respuesta a problemas de restauración, curadores, biólogos y muchos otros. Y estos constituyen un buen ejemplo de una actividad coordinada. La multidisciplinaridad es una mezcla no integradora, porque entonces ya es otra disciplina, de varias materias en las que cada disciplina conserva sus métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo. Dentro de un complejo grupo de disciplinas. Hago el símil de estas disciplinas que se complementan, se retroalimentan con un mecanismo de relojería en el cual cada una de las piezas tiene una función en la cual el completo objeto no funcionaría. Tenemos el mecanismo de anticitera, que fue encontrado en un naufragio muy enfrente de las islas griegas, en donde las mareas son muy violentas, y nos enseña que 200 años antes de Cristo o 800 de ahí, todavía no hay un acuerdo, encontraron un mecanismo que generaba una computadora analógica hace 2000 años, más de 2000 años. También quisiera que recordáramos que la manufactura, conservación y restauración de bienes culturales fueron diseñados para climas templados, de temperaturas moderadas a frías, con humedad relativamente baja. Los bienes que han llegado en mejores condiciones a la actualidad tuvieron su origen en Medio Oriente, que no siempre es el desierto, son zonas de climas templados en el centro de Europa, norte de África, Asia Central, norte y Mesoamérica y norte de Sudamérica. En otros ámbitos, África particularmente, la conservación de bienes culturales ha sido más compleja. Durante los últimos 50 años, los programas vinculados con la conservación de bienes culturales pocas veces contemplan el factor ambiental en sus programas. En los últimos 50 años, y yo he sido testigo de mucho de ello en México, se han incorporado múltiples asignaturas relacionadas con las características materiales de las diversas obras. Sin embargo, la adición curricular vinculada con el medio ambiente y su efecto sobre los bienes culturales ha sido escasa. Esa es una fotografía de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México, que fue la primera en América Latina y la primera en muchos de los países que se llaman o se han llamado en vías de desarrollo. El cambio climático se refleja básicamente en cambios de temperatura, lo cual induce cambios de humedad, de dilatación y contracción de los materiales. La variabilidad en la temporalidad de las estaciones, en la duración de los ciclos de bioactividad de organismos vivos, vegetales y animales. Los microorganismos son organismos vivos y
estos están cambiando con el cambio climático. El efecto de estos cambios en los bienes culturales es aún poco conocido. Tenemos clara evidencia de que existe, se manifiesta y afecta los materiales constitutivos de los bienes culturales. Una característica común de las obras al óleo es el agrietamiento. Y aquí vemos una, una pieza agrietada que la contracción diferencial de los constituyentes que polimerizan y el soporte, madera, tabla, eh, son diferentes y produce el agrietamiento. Esta obra la conocemos todos y el agrietamiento ha estado presente durante siglos. Se trata de la conocidísima, casi todos la conocemos en persona. Yo la conocí en 1959 y es un retrato de Lisa Gerardini, esposa de Francesco Giocondo, y que le llevó casi 16 años a Da Vinci terminar. El patrimonio histórico, cultural, la herencia de identidad de casi todos los países está en riesgo. Lo voy a repetir y me preocupa mucho. No sabemos bien qué está pasando, a qué velocidad está pasando, qué pasará o cómo pasará. Aún no tenemos los conocimientos o los recursos financieros y humanos capaces de adquirirlos. Solo sabemos que el riesgo es muy grande, que el riesgo está avanzando, que nunca lo fue tanto. Y tenemos dos fotografías terribles. La primera es el incendio del Museo Nacional de Brasil. Y la segunda, el incendio de la cúspide de Notre Dame en París. Directamente no, no son víctimas del cambio climático. Sin embargo, los dos se dan por problemas en mantenimiento. ¿Se cambió? Eh, en el caso de Brasil se ha alegado mucho falta de un presupuesto para dar mantenimiento y en el caso de París, del Notre Dame, se habla mucho de errores en la protección cuando se está soldando, cuando se está empleando soldadura. He estado buscando eh, material de la UNESCO y el único libro que encontré es este Cambio Climático y Patrimonio Mundial de 2009. Ya tiene años, pero tampoco se le encuentra en la bibliografía de citada. La conservación, manejo y resguardo de los bienes culturales está a cargo en muchos países de las secretarías o ministerios de cultura, de los institutos de arte, arqueología y antropología, de las universidades. En algunos casos, las iglesias de diversos cultos
tienen una participación activa en las labores de conservación. Sin embargo, en pocos casos se tiene una visión a futuro, y esto es muy importante, sobre el impacto directo del cambio climático. Las grandes obras, las obras conocidas, las obras emblemáticas de países, de ciudades, de artistas, son atendidas, estudiadas y celosamente protegidas. Pero el enorme caudal de bienes culturales menos conocidos y atendidos, que en el mejor de los casos están registrados. No tenemos la capacidad para enfrentar el cúmulo de obra que la humanidad ha generado y que nos ha llegado hasta este momento. Un caso paradigmático. Paul Getty, fundador de Getty Oil Company y la Fundación Getty, fue un empresario, un industrial, filántropo y coleccionista de arte. Durante muchos años fue el hombre más rico del mundo. Nació en Estados Unidos, Minneapolis, en 1892. Vivió en Londres desde los 50, mitad de los 50, hasta su muerte en 1976. ¿Por qué en Londres? Porque estaba de viaje cuando tuvo un ataque, y los médicos le dijeron que no podía viajar. Obviamente la medicina, la cardiología, no tenía el desarrollo que tiene hoy y fue más fácil, más, mm, eh, más cómodo establecerse en Londres. Paul Getty, con una fortuna inacabable, se dedicó a comprar obra de arte en Europa y mandarla a California, donde tenía su residencia. Con problemas muy complejos de manejo, con poca experiencia en los Estados Unidos de qué hacer con la obra que le llegaba. Recuerden que en esa época, hacía menos de 20 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, y todos los coleccionistas tenían necesidad de vender su obra. Getty llama a sus representantes en California y le dicen: ¿qué hacemos con la obra recibida? Guárdenla. Dice: bueno, no sabemos cómo. Hay problemas para asegurarla, tener seguro de las. Hay temblores que no hay en Europa. Los cambios de temperatura y de humedad son diferentes a los que en la obra fue concebida. Y entonces Paul Getty les dice: contraten museógrafos, conservadores y restauradores. No hay. Pues consíganlos. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí vemos una colección de mariposas que estuvo 30 años guardada y no sé si todavía exista. Paul Getty era un hábil comprador, muy avaro, pero con recursos ilimitados, experto en arte, experto en finanzas y experto en una actitud ejecutiva. Con una corte de herederos que se sentían ricos antes de que Paul Getty les dejara algo. Decidió fundar el Instituto de Conservación Getty y el Instituto de Investigación Getty y el Museo John Paul Getty. Estas tres instituciones han financiado 9,000 proyectos de conservación, restauración y museografía en 140 países.
Se dice muy fácilmente. Con un grupo de herederos que pueden contratar extraordinarios abogados licenciados en Derecho, decide formar un consejo directivo a prueba de abogados. Convoca a sus amigos, a colaboradores de confianza, a ejecutivos norteamericanos, canadienses y europeos con éxito. No les promete salario, solo les promete su autoridad y su capacidad para repartir un enorme fondo. Donde hay dinero, todos corren a buscarlo. El halcón inacabable fue celado por los herederos. Sin embargo, el sistema de proyectos tiene resultados racionales. Todo mundo, todo mundo puede presentar un proyecto de conservación o de restauración, pero los miembros de la fundación que una vez que desaparecen o renuncian, designan otros expertos, generan grupos de expertos para evaluar los proyectos. En general, hay un financiamiento parcial, esperando un financiamiento estatal cuando es posible, y un financiamiento privado cuando también lo es. En algunos casos es total. La evaluación es estricta y rigurosa. Los fondos remanentes, y esta es una de las grandes cosas, en cada etapa, cada año, cada porcentaje de tiempo, va al grupo de herederos. Entonces los herederos son los principales vigilantes de que la, eh, la distribución de los bienes sea la mejor. Entonces, teniendo la Fundación Getty, yo les pregunto, vamos a presentar proyectos sobre el efecto del cambio climático en el patrimonio cultural. ¿Cómo presentamos un proyecto? ¿Hay prioridades? ¿Tenemos cada uno de nosotros, los que conocemos las secretarías de arte, las secretarías de patrimonio, la capacidad para hacerlo? ¿Sabemos hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? Entonces, queda la gran pregunta. Ya no teniendo más que como referencia la posibilidad del Instituto Getty. ¿Qué podemos hacer? Y esto ya nos involucra a todos. Conocer el problema, conocer los recursos materiales humanos, conocer las instituciones involucradas, hacer que el problema se conozca en nuestros ámbitos y en los ámbitos que nos rodean y responder al problema. ¿Cómo vamos a responder al problema? Si ustedes han leído, visto y seguramente lo han hecho, la obra cúspide del gran maestro Da Vinci eh, tiene que restaurarse con relativa frecuencia. La técnica experimental, yo le llamo de búsqueda, empleada por Leonardo da Vinci, presentó problemas desde que se creó. A los 20 años de finalizada, la obra ya mostraba signos evidentes de deterioro. Desde el siglo XVII sufrió numerosos procesos de restauración. Se le emplastó, se le limpió, se volvió a hacer, se supuso
lo que Da Vinci había querido. Sin embargo, está en gran riesgo y ese riesgo fue evaluado y tratado de resolver en la última etapa de restauración. Yo pienso que no se ha logrado, pero es un extraordinario ejemplo de una obra de la humanidad que está en riesgo. Grandes retos u obstáculos, problemas o como le queramos llamar. Todo esto necesita dinero. Formar recursos humanos es muy caro. Que nos den el dinero para formar esos recursos humanos es todavía más caro. Hay grandes ámbitos de ignorancia y de omisión. La Catedral de San Marcos, símbolo de la opulencia que Venecia significaba en su tránsito de Europa a, a Medio Oriente. Y abajo, la vieja Habana, en donde la historia del Caribe, del el desarrollo histórico del Caribe, está, se está reflejando. También seguramente todos nos enteramos que un temblor, bueno, un primer temblor destruyó parte de los frescos del convento ah, de la Basílica de San Francisco de Asís. Aquí ya la restauración avanzó, tardó 10 años. Luego vemos restos de iglesias importantes en Haití. Todo esto ha pasado y lo hemos dejado pasar. Hay los expertos para contender con ello, pero no de la avalancha, de la enorme cantidad de arte, de bienes culturales, de bienes patrimoniales que están en riesgo. ¿Qué podemos concluir? Yo pienso que el cultural de la humanidad está en riesgo, que no es recuperable. Ha existido, nos ha dado identidad, nos ha deleitado, abrigado, arropado, acompañado por toda la existencia de la humanidad. El cambio climático lo está amenazando. No sabemos qué hacer, no sabemos qué pasa, pero debemos trabajar, debemos salvarlo. Todos debemos salvarlo. Y aquí, con toda conciencia, puse a los 4 jinetes del Apocalipsis de Albrecht Dürer. Y la pregunta es ¿cómo? Y les digo a todos ustedes, por favor, vamos a averiguar cómo. Gracias. Muy bien. José Luis, sería bueno de terminar el share. Eso, muy bien. Listo. Muy bien. Gracias. Esto, bueno, estamos hoy viviendo algo que nunca se ha imaginado en la ciudad de Porto Alegre, ¿no? Con inundaciones, ¿no? Increíbles, ¿no? Bueno, ciertamente se perdió mucha cosa con eso. Es una situación difícil, ¿no? Temos
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Lamento não é pergunta, né? Sim, fala tudo. Não, eu estou dizendo lamentar não é uma pergunta, Lamentar não é? Sim, claro, mas verdade. eu só lamento. É, Não sei o é que verdade. fazer, porque eu acho que é uma É, questão que é, envolve muito, é uma questão complexa, e que envolve o poder público, porque a gente não tem condições individuais, uhum, né? Envolve poder público, envolve disponibilidade política para fazer isso, é, né? é, Por isso que eu só realmente, lamento. verdade. Ok. E aí, alguém mais teria algo a colocar? Eu acho que é uma situação difícil. E eu concordo que temos mais é que lamentar mesmo, né? Porque Sim. os recursos são enormes, necessários, a questão é que, inclusive, como fazer. Bom, lá, no caso de Porto Alegre, vai fazer o quê? É lamentar, né? Porque deve ter se perdido muita coisa lá. Enfim. Bom, temos mais alguma pergunta, alguma coisa a ser colocado? Eu gostei muito do que foi mostrado, Também. Hum, né? é, Acho que foi Obrigado. muito interessante, é. é muito angustiante. Verdade. Ok. Bueno, José Luis, agradecemos mucho tu presentación. Vamos a quedar con esta cosa, ¿no? Esa preocupación, ¿no? Essa Que no se pergunta, sabe bien como? lo que se puede hacer. ¿Ah? Com essa pergunta, com essa questão, como? ¿Cómo? Sí. Ok, perfeito. Bom, Obrigado, Zé pessoal, Luiz. foi muito bom. Na Muito próxima obrigada. semana, na próxima semana teremos o Roberto Matiello com o Salto da Bota. Então aí vamos anunciar aí. Tá bom? Ai, ai. Ok, perfeito. Um Pessoal, então abraço. nos vemos na próxima Interessante. semana. Agradeço, José Luiz, muito bom. Muito E, bom, Zé e Parabéns, Zé Luiz. Muito é, bom. muito interessante. Graças. bom mesmo. Gracias. Até mais, pessoal. Um Tchau. abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.